Vamos ahora a prepararnos para oír la palabra de Dios, pero antes tenemos el video. En este caso nos toca... Muy bien. Luego que termine el video, los niños pueden ir a su clase. El libro de Deuteronomio, la épica conclusión de la Torá y un aviso aguafiestas. Moisés va a morir. Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el monte Sinaí. Ahí es donde hicieron el pacto con Dios para obedecer todas estas leyes. Ellos vagan en el desierto por 40 años antes de llegar al río Jordán, que está justo enfrente de la tierra que Dios les prometió. Están listos para entrar. Aquí es donde se inicia el libro de Deuteronomio. Este libro es en realidad un discurso. Moisés habla estas últimas palabras para dar ánimo a la nueva generación de Israel que está a punto de entrar en la tierra. El discurso se divide en 3 largas secciones. Moisés comienza la primera parte del discurso con tono sombrío, porque está resaltando la resistencia y rebelión de Israel en los últimos 40 años. Eso prepara el resto de la introducción, que es el reto de Moisés a esta nueva generación, a ser diferentes de sus padres y responder a la gracia de Dios con amor y obediencia. Él les recuerda los 10 mandamientos como el fundamento del pacto, y luego les da esta famosa frase. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En la tradición judía, esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase es Shema Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo, que se pronunciaba 2 veces al día. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que los amó y los rescató de la esclavitud. Están a punto de entrar en una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés piensa que la lealtad al Señor su Dios es el único camino a la vida. Nota estas palabras claves en el Shema. Escucha y ama. Encontrarás estas palabras por todos lados en la introducción de este discurso. La palabra escucha en hebreo significa más que solo dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. Incluye la idea de responder a lo que oyes. Para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto. Escuchar siempre está seguido de amar. Sí, el amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor y ellos no aman verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar. Moisés les dice que si escuchan y aman, cumplirán su llamado original como la familia de Abraham, para mostrar a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios, y así convertirse en bendición para todas ellas. La segunda gran sección de Deuteronomio es un conjunto grande de leyes y mandamientos. Es ahí de donde viene el nombre del libro. Deuteronomio significa una segunda ley. Esto es porque ya hemos escuchado con anterioridad muchas de estas leyes. De hecho, en la primera oración del libro se nos dice que Moisés está explicando o aclarando leyes. Está repitiendo y expandiendo las leyes, haciéndolas relevantes para esta nueva generación. Hay leyes sobre cómo Israel debe adorar a Dios, leyes sobre su estructura de liderazgo, leyes sobre la justicia social y luego más leyes sobre su adoración. Ahora, después de todas estas leyes, Moisés advierte a Israel sobre las consecuencias de su obediencia o desobediencia, o en sus propias palabras, la bendición o la maldición. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Si no lo hacen, habrá hambre y plagas, y serán forzados a salir de su tierra hacia el exilio. Eso nos lleva a la sección final de su discurso. Aquí Moisés dice, hoy pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan la vida. Pero luego las cosas se ponen muy interesantes. Después de 40 años con estas personas, Moisés sabe que ellos no van a obedecer. Predice el fracaso del pueblo y aún su futuro exilio fuera de la tierra prometida. Él se enfoca en lo que piensa que es la verdadera causa del problema. Tienen corazones duros y egoístas. Es como si Israel fuera incapaz de verdaderamente amar a Dios para así obedecerle. Pero este problema no es exclusivo de Israel. Sí. En realidad, cuando Moisés usa este lenguaje de bendición y maldición, está uniendo la historia de Israel con la historia de toda la humanidad en Génesis 1 al 3. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios, igual que Israel, y se les dio la opción de confiar y obedecer a Dios, igual que a Israel. Luego se rebelaron y trajeron maldición sobre la tierra, tal como Moisés sabe que Israel hará.
Estas historias tratan sobre el duro corazón de Israel, pero en realidad son una ventana para ver la condición universal de la raza humana. Pero Moisés no pierde por completo la esperanza. Así es, él dice que de alguna manera, al final del exilio de Israel, Dios promete transformar sus corazones para que algún día puedan realmente escuchar y amar. En los capítulos finales, Josué es designado como el nuevo líder de Israel, Y luego Moisés toma toda la ley de Israel. la que acaba de predecir que Israel va a violar. Así es, la pone dentro del arca del pacto. Luego Moisés sube a la cima de una montaña para poder ver la tierra prometida desde lejos. Luego muere, y así es como termina la Torá. Que es un lugar extraño para terminar la historia. Justo ahí, en el punto culminante, ¿obedecerán la ley y vivirán fielmente en la tierra o no? La historia continúa justamente con Josué, el siguiente libro de la Biblia. Pero este es el final de la Torá y ha sido finalizada ahí por una razón. La Torá está escrita para aquellos que están fuera de la tierra o quienes todavía están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todo el mundo. Ahora, mientras cada generación lea la Torá, serán llamados a anhelar lo que Moisés anheló. Un nuevo corazón transformado, el cual algún día podrá verdaderamente escuchar y amar. Los niños entonces pueden ir a sus clases. El resto abrimos nuestras Biblias. Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, son conocidos, como hemos escuchado recién, como el Pentateuco, aunque esa palabra no la encontramos en la Biblia, como otras, pero que son verdades doctrinales importantes, como Trinidad, por ejemplo. Pero la palabra Pentateuco, si bien comunica la idea de 5 cajas, que eran como las cajas donde se guardaban los rollos, los libros, siempre eran conocidos como una unidad de 5 libros. De la misma forma también la Trinidad. Son 3 personas en una unidad de la deidad. Entonces, Pentateuco tiene esa similitud. Es una unidad de 5 rollos, conocido como la Torá, o la ley de Moisés, la ley, o el Pentateuco. Este 5.º libro y último libro de Moisés es conocido por nosotros como Deuteronomio, que significa segunda ley, aunque no comunica muy bien la idea del libro porque no hay una segunda ley, es la misma ley, quizás ampliada, es la misma ley traída por segunda vez. ¿A quiénes? A la nueva generación. La primera generación bajo el juicio de Dios, un juicio real, pero lleno de misericordia, porque en esos 40 años que el pueblo de Israel dio vueltas hasta morir, esa generación incrédula que no le creyó a Dios, en esos 40 años experimentaron la gracia de Dios. Experimentaron alimento, bebida, el cariño de Dios, su gracia, pero fueron juzgados por Dios por su incredulidad. Esta nueva generación es la que está aquí frente a la tierra prometida. Aquí de eso se trata este libro. Es un llamado de parte de Dios por medio de Moisés a ser fieles a Dios, a no repetir la historia, a ser fieles a Dios, pero con serias advertencias contra la apostasía. Contra la apostasía, es decir, apartarse de su ley. Así que Moisés, en este libro, les da 3 discursos. De eso se trata todo el libro de Deuteronomio. Son 3 discursos. Moisés se para frente al pueblo, es un mediador entre Dios y el pueblo, se para como un heraldo o como un mensajero de parte de Dios y les habla en 3 oportunidades, 3 discursos. Si ustedes
quieren más o menos tener un panorama de este libro, les puedo dar un bosquejo muy sencillo que revela todo el contenido de este libro. Podemos decir que son 3 sermones. El primer sermón, Moisés les mira a los ojos al pueblo y les dice: no se olviden del pasado, no te olvides de tu pasado. Y hace una revisión de la historia acerca de las bondades de Dios, pero sobre todo del corazón duro del pueblo hacia Dios, hacia su palabra. Así que allí encontramos los primeros 4 capítulos diciéndole: no te olvides de tu pasado. No nos gusta eso. No nos gusta cuando alguien viene y nos dice: ¿se dan cuenta? Yo les dije que esto iba a pasar. Bueno, en un sentido Moisés apela a la historia para decirles: cuidado, porque este pueblo no hizo caso a la palabra de Dios. Como el famoso corito que le enseñamos a los niños. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. En un sentido Moisés está repitiendo en estos primeros 4 capítulos esta historia para que no se olviden del pasado y repitan la historia. Así que tenemos los primeros 4 capítulos. Primer sermón: no te olvides del pasado. Segundo sermón: no te olvides la palabra de Dios. Y hace una exposición un poquito ampliada con ciertas aplicaciones, pero es la misma ley a partir del capítulo 4 al capítulo 26. Así que los primeros 4 capítulos: no te olvides del pasado. Hasta el capítulo 26: no te olvides de la palabra de Dios. Y hace una exposición de la ley. Y el tercer sermón: no te olvides de Dios mismo. No te olvides de Dios mismo. Y hace una profecía del futuro de Israel. Les advierte de lo que iba a suceder con ellos si ellos no guardaban la palabra de Dios. Así Moisés termina su tercer sermón, termina su ministerio, termina predicándole al pueblo. Una linda forma de terminar esta vida aquí, predicando la palabra de Dios. Y este libro relata la muerte de Moisés. Pero pensemos un poco juntos. Si este libro lo escribió Moisés, ¿cómo es que Moisés relata su propia muerte? Bueno, las 2 posturas importantes, hay otras. Algunos dicen que Moisés relata proféticamente su propia muerte, que tiene sentido porque Dios lo pudo haber hecho así. Y otros, quizás la mayoría, hablan de que fue una añadidura de parte de su sucesor, que fue Josué. Pero vamos a leer en el capítulo 34, versículo 1, Deuteronomio 34:1, dice: entonces le dijo el Señor a Moisés, ¿no? Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Así que está Moisés, Dios hablando con él, le muestra la tierra prometida a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Versículo 5. Allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Hay algo curioso en cuanto a la muerte de Moisés que añade en el Nuevo Testamento ya Judas, en la carta de Judas. Para los que son nuevos en la fe o no son lectores de la Biblia, no es Judas Iscariotes, otro seguidor de Cristo. Judas, en su pequeña carta, en el versículo 9, dice algo interesante. Dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió
a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Sin entrar en los detalles de esta carta, que básicamente habla de la apostasía de los apóstatas, el verso 9 nos indica que el diablo pretendía el cuerpo de Moisés. Y eso es extraño. ¿Para qué el diablo quisiera un cuerpo, un cadáver? Pero específicamente el cadáver de Moisés. Y el arcángel Miguel, nos dice el pasaje, que evitó que Satanás secuestre el cadáver de Moisés. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Y permítanme desarrollar este punto, ya que entiendo que está directamente relacionado con el propósito de este libro. Piensen por un momento en la naturaleza humana que ya venimos viendo a partir de Génesis, de la caída. La naturaleza humana caída, pecaminosa, en rebeldía contra Dios. Ya hemos visto el diluvio, bueno, hemos visto el primer asesinato de estos dos hermanos gemelos, uno al otro obviamente, Caín, Abel. Hemos visto cómo la depravación espiritual del hombre se va manifestando de menor a mayor. Hemos visto el diluvio, hemos visto la Torre de Babel. La naturaleza idólatra de los hombres es notable. Piensen en esto: Moisés en vida fue resistido, menospreciado, cuestionado, blasfemado, todo eso en vida. Pero ya muerto, podían llegar a ser de él un Dios y adorarlo. Así somos los seres humanos. Así somos. Y creo que ese era el propósito del diablo, en obtener el cuerpo. Y creo que si, como leemos en Segunda de Reyes 18:4, dice que el pueblo años más tarde tenía la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y habían hecho de la serpiente de bronce todo un sistema de idolatría. ¿Se imaginan lo que harían con la tumba de Moisés? Podían llegar a ser de él un culto idolátrico gigante. Ezequías, el rey piadoso, manda a destruir la serpiente de bronce porque fue un motivo de tropiezo y de idolatría para el pueblo. Leemos allí en el versículo 6 de capítulo 34, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Si entendemos que escribió Josué, hasta los días de Josué, nadie sabía dónde estaba enterrado Moisés, pero creo que eso se extiende aún hasta nuestros días. Si uno se inscribe en un tour por Israel, por las tierras bíblicas, nadie llegará a un lugar donde el guía turístico diga: acá está enterrado Moisés. No existe ese lugar, por lo menos nadie sabe hasta el día de hoy inclusive dónde está enterrado Moisés. ¿Por qué? Bueno, Dios se encargó personalmente, cuando dice el versículo 6, y él lo enterró, está hablando de Dios mismo. Dios en persona lo enterró y no hay testigos de dónde Dios lo enterró. Si no, sería hasta el día de hoy el santo sepulcro de Moisés y sería casi una meca hebrea y mundial para ir a rendirle culto a este hombre que irónicamente en vida todo el mundo lo cuestionaba y en oportunidades quisieron deshacerse de él y volverse a Egipto. Leemos capítulo 5, por favor. Capítulo 5.
Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se dan cuenta? El mandamiento, ¿por dónde comienzan los mandamientos? Con nuestro peor problema, que es el problema de la idolatría. Versículo 8. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 9. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El gran problema que trata este libro es el problema del corazón del pueblo, no del pueblo de Israel. Porque hay una extensión hacia nosotros de nuestro corazón inclinado a la idolatría, es decir, a reemplazar a Dios por algo o por alguien. Nuestros corazones inclinados a la apostasía, es decir, a olvidarnos de Dios, a abandonar a Dios. Este libro describe, hermanos y amigos, el corazón incapaz de guardar la ley de Dios. Y este libro también describe la gran necesidad que tenemos de un milagro, que Dios opere un milagro en nuestros corazones a fin de poder amar a Dios sinceramente, de poder amar a Dios y obedecerle. No esa clase de vida emocional que decimos amar a Dios, sino amar a Dios genuinamente, que significa obedecerle. Obedecerle. Ahora vamos a ir a capítulo 29, por favor. Recuerden que es un panorama. Estamos intentando ver el asunto del libro y para ese fin necesitamos ver algunas porciones y así terminar. Vamos a ir a capítulo 29, versículo 1. Recuerden, necesitamos un milagro de parte de Dios en nuestros corazones. Dice: estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Versículo 2. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: ¿habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra? Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Versículo 4. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es curioso este versículo. Este versículo nos habla, si usted subraya ahí, el Señor no os ha dado, habla de que aquel amo y Señor que los compró de la esclavitud ha decidido que todavía no tengan este corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. ¿Y por qué? Porque así lo ha decidido el Señor. Ahora, Dios sabía de la inutilidad de las propias fuerzas humanas y les anticipó del fracaso del hombre.
Observen el capítulo 31, versículo 14. Versículo 31, versículo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: He aquí, el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tierra de reunión. Versículo 15. Y se apareció el Señor en la tienda, en una columna de nube, y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Qué palabras tristes, ¿no? Palabras tristísimas, porque el lenguaje es casi como de alguien que sabe, anticipa dentro de un pacto matrimonial que su cónyuge le va a engañar, que le va a romper el corazón, que se va a ir tras otros amores. Pronto Moisés moriría, los milagros irían cesando, por lo menos los milagros bajo la nube del ministerio de Moisés, lo que ellos experimentaron en el desierto. Ya entrando en la tierra prometida, pronto cesaría el maná, todo cambiaría. La pregunta es, ¿cómo vivirían ellos en esta nueva etapa de sus vidas? ¿Cómo sobrevivir al propio pecado del corazón que Dios les está anticipando? ¿Cómo evitarían caer en la idolatría? Porque hasta parece una profecía pesimista, ¿no? Yo diría es una profecía realista. Es lo que somos. Dios le dice, bajo este pacto de tantas promesas y de bendiciones y de una tierra que fluye leche y miel y está llena de mi gracia y de mis bendiciones, donde van a disfrutar de todas las casas que ustedes no hicieron. Ustedes me van a abandonar, van a ir tras los dioses de esas naciones, de un culto tan horrible que yo los estoy destruyendo por la naturaleza de esa idolatría. Ustedes caerán en los pecados de estas personas. Es increíble, pero así es el corazón. Así que este libro nos dice cómo Dios quiere gobernar a su pueblo, pero el corazón del pueblo se niega al señorío de Dios sobre sus vidas. ¿Cómo quiere Dios gobernar a su pueblo? Hasta el día que Dios mismo en persona gobierne a su pueblo. Pero hasta esos días, Dios, ¿cómo gobierna a su pueblo? Bueno, como lo gobierna hoy, por medio de su palabra, por medio de la fe. ¿Y cómo se expresa la fe? En obediencia. En obediencia. Este libro es básicamente 3 predicaciones expositivas de parte de Moisés. 3 predicaciones donde Moisés expone lo que Dios dice, no sus opiniones, sino que Moisés se planta entre el pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo, y les dice, esto ha dicho Dios. Podríamos decir técnicamente que son sermones expositivos, 3 mensajes de Moisés a esta nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Y saben, hay 3 conceptos claves que deben llamar nuestra atención. El Señor tu Dios. El Señor tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios. 250 veces, quizás un poco más, el Señor tu Dios en este libro. El Señor tu Dios. ¿Y por qué el Señor tu Dios? El Señor tu Dios que te compró de Egipto, que tiene el derecho sobre tu vida.
Y Dios tiene derecho sobre nuestras vidas porque somos criaturas de Dios, pero también somos rescatados, redimidos por parte de Dios. Él nos compró y este pueblo fue comprado de la esclavitud por medio de el poder de Dios. Él es el Señor, 250 veces, el Señor, el Señor, el Señor. El segundo concepto importante, 50 veces es oye. Oye, qué interesante, ¿eh? Oye. Tenemos el oído pesado para oír, pero no es un problema auditivo, es un problema cardíaco. El problema de no oír atentamente para obedecer es un problema del corazón. Yo les digo, hermanos, es mi problema y yo creo que es su problema también. Desde pequeños tenemos un problema auditivo, pero es un problema realmente cardíaco. No obedecemos. Oímos, pero no con la actitud de obedecer. Es el problema del pueblo y es nuestro problema. 50 veces el énfasis es oye, 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 oye. Y 177 veces la palabra guarda o sus equivalentes, haz, cuida, obedece, 177 veces. El Señor oye, obedece. ¿Se dan cuenta? Ese es todo el gran asunto aquí. De esto se trata este libro y de esto se trata la vida cristiana, la vida espiritual. Lo que oímos de la palabra de Dios, lo que oímos es la palabra de Dios. ¿De quién? Del Señor nuestro. Señor nuestro. Óyela con esta actitud. Es Dios hablando. Y ahí entramos en una lucha, la misma lucha que tuvo el pueblo, porque quien les hablaba, quien escribía, era un hombre como nosotros, Moisés. Pero ellos debían entender que era Dios que hablaba por medio de Moisés. Es el mismo método que Dios ha elegido guiarnos en el día de hoy. Por medio de su palabra, yo debo entender que es la palabra de Dios en palabras humanas, pero que tiene la autoridad de parte de Dios. Es la autoridad de Dios. Y si es de Dios, si yo entiendo que la Biblia y la predicación de la Biblia es de Dios, y yo entiendo que Dios es la máxima autoridad en mi vida porque me creó y porque me rescató de mi pecado en Cristo, yo debo obedecerle, no tengo opción. Pero si Dios obró en mi vida el milagro de la salvación, no solo no tengo opción y tengo obligación, sino que es mi deleite obedecerle. Es mi deleite obedecerle y es mi pesar y mi angustia cuando fallo en obedecerle. Así funciona la vida cristiana. El creyente peca. El creyente peca, sin ninguna duda, por ahora. Pero el creyente cuando peca sufre la angustia de la desobediencia. La persona sin Cristo peca y peca y peca y peca y vive en pecado y no sufre la angustia de haberle desobedecido a Dios. Esa es la gran diferencia. Y este pueblo debía oír al Señor y obedecerle de corazón, pero no tenían ese corazón. Y Dios les anticipó de forma realista, cruda, su propia incapacidad de corazón para cumplir el pacto. Porque ese es el sentido del primer pacto, del pacto mosaico. El pacto mosaico fue dado también para mostrarnos nuestra incapacidad de obedecer. Y el pacto mosaico apunta a un nuevo pacto, a un mejor pacto, a un pacto glorioso que es el nuevo pacto. Y saben que aquí ya hay una pista de lo que Dios haría en el futuro,
para que un pueblo que sea capacitado por Dios para que le adore a Él de corazón, con un nuevo corazón. Esa clase de corazón que vendría con un nuevo pacto. El pacto que logró ¿quién? Jesús. El pacto que logró Jesús con su sangre por su sacrificio. Los animales muriendo diariamente en el tabernáculo, más tarde en el templo, no podían lograr un nuevo corazón en el pueblo. Pero lo que hizo Cristo sí. Cuando alguien entiende la obra de Cristo, la entiende porque Dios ilumina su mente, abre sus ojos para ver sus pecados en el Calvario. Cuando uno entiende que Cristo muere para pagar mi pecado y resucita para ser un Salvador que abre una brecha, un puente, una puerta a la gloria eterna, a la reconciliación con Dios. Entonces, Dios el Padre hace una obra que planeó desde antes de la fundación del mundo, salvarme. El Espíritu Santo aplica el mensaje del Evangelio a mi vida, ese mensaje que tiene que ver con la historia de Cristo, pero con la teología concentrada en la obra de Cristo, que es por mi vida, que Él pagó en la cruz, por mi pecado, para reconciliarme con Dios. Todo se une en ese mensaje. El Espíritu Santo abre mis ojos, aplica ese mensaje y transforma mi corazón. Me da un nuevo corazón. Observen capítulo 30, versículo 6. Ya aquí hay una pista de lo que Dios haría en el futuro y que nosotros hoy lo experimentamos. La mayoría de nosotros. Dice versículo 6, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Es un lenguaje raro ese, porque la circuncisión tenía que ver con el miembro masculino de ellos, pero era simplemente un simbolismo de lo que Dios haría en el corazón, en su pueblo, la señal de ser un verdadero, de pertenecer al pueblo de Dios. No es una circuncisión física. Dios perseguía una circuncisión del corazón, una operación, una cirugía en el corazón que marca, que evidencia de que yo soy pueblo de Dios. Dice, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto no lo logró el antiguo pacto. Un verdadero milagro transformando el corazón de un pecador inclinado al mal, ahora inclinado y capacitado para adorar a Dios, a quien no ve, involucrado afectivamente inclusive con un Dios que no ve, pero en quien confía y obedece. Cuando el pueblo de Dios se dejó guiar por su propio corazón, fueron hacia la adoración de ídolos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Necesitamos un milagro de parte de Dios. Si tu situación es que no ocurrió este cambio de corazón, porque te examinás de una forma sincera y decís, yo no amo a Dios, es más, no siento ningún afecto por Dios, y si aún dejara mis sentimientos, ni deseo obedecer a Dios, no tengo ni la intención de obedecer a Dios, deberías preocuparte, como hemos leído en el versículo 6, a fin de que vivas. Si Dios te dejara con ese corazón de piedra, partir de esta vida, estarías perdido para siempre. Los creyentes siempre, una y otra vez, volvemos a ese punto con una gratitud en el corazón, porque si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, siempre pienso en eso, me imagino que usted también, si es un cristiano, siempre pienso, ¿por qué Dios me salvó? Si Dios me hubiese dejado deslizarme en mis propios pecados a la eternidad,
¿Se imaginan? ¿Se imaginan una eternidad perdidos en el infierno? Y esta vida, como alguien dijo, en esta vida disfrutar sin Cristo todo el cielo que podríamos disfrutar, pero ahora siendo cristianos, como esa misma persona dijo, esta vida es todo el infierno que podemos llegar a sufrir, porque nos espera una eternidad con Dios, pero sin Cristo. ¡Qué triste existencia! Los creyentes debemos apreciar esta forma de obrar de Dios, no solo para salvarnos, que es por medio de su palabra, sino para santificarnos, por medio de la exposición de su palabra. Moisés terminó sus días predicando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de la palabra de Dios? Así es como terminó ese gran hombre de Dios su ministerio, predicando. Eso nos habla de la centralidad, de la importancia de la palabra de Dios. No solo para salvarnos, sino para santificarnos. Si usted ama a Dios, usted va a desear apartarse del pecado. Y eso no se puede lograr en nuestras propias fuerzas. Imposible. Somos inclinados al mal. Somos inclinados al pecado. Nosotros necesitamos de un poder de Dios en mi vida para apartarnos del pecado. Y ese es el poder santificador de la palabra de Dios. Si usted no pasa tiempo con la palabra de Dios, usted no va a poder en sus fuerzas vencer el pecado, usted no va a poder adorar a Dios, usted no se va a poder involucrar en una relación gozosa con Dios. Usted puede ser que sea un creyente genuino, pero el gozo se apartará de su corazón, la paz de Dios estará ausente, y esa misma ausencia quizás sea el llamado de Dios a volver a una intimidad con Dios por medio de su palabra. Dios interactúa con su pueblo por medio de su palabra, nos santifica, y Dios por medio de su palabra llama a los pecadores al arrepentimiento. Llama a los pecadores al arrepentimiento. Permítanme terminar con un versículo que me llamó poderosamente la atención en esta mañana. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 19. Y allí vamos a terminar. Dios, que conoce perfectamente nuestro corazón, nos dice aquí, dice, y sucederá que cuando Él oiga, habla de un hipotético caso de alguien que oye la palabra de Dios, que oye las advertencias de la palabra de Dios. Allí dice, oiga las palabras de esta maldición, es decir, la parte del pacto que habla de las advertencias que vienen a los desobedientes. Alguien escucha las palabras de esta maldición, dice, se envanecerá diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón. ¿Se dan cuenta el poder del autoengaño? Que alguien puede estar escuchando el Evangelio, puede estar escuchando las advertencias del Evangelio, puede estar escuchando acerca de que el que niega a Cristo, aquel que no quiere arrepentirse de sus pecados, que quiere seguir en sus propios consejos y en su propio estilo de vida y que no quiere entregar su vida a Cristo, dice, aún así yo pienso que me va a ir bien. Desafiando a la palabra perfecta que no falla de Dios. Si ese es tu caso, quiero que veas la maldad del pecado de nuestro propio corazón. Dice, alguien escucha y dice, aún así creo que me va a ir bien. Aun cuando Dios lo dice, yo creo que me va a ir bien. Dice, se entiende el concepto, ¿no? Y versículo 20 dice, y el Señor jamás querrá perdonarlo. Esto habla de la premeditada incredulidad, la determinación de decir jamás
voy a entregar mi vida a Cristo. Yo no necesito a Cristo. Yo he escuchado a personas decir, yo voy a ir al infierno, pero no voy a entregar mi vida a Cristo. De esto habla este pasaje. Y dice Dios, jamás voy a salvar a tal persona. Dejaré que haga su voluntad, lo dejaré irse a donde quiere ir. Esto es terrible. Esto es terrible. Otro caso es que alguien esté luchando y diga, yo sé que necesito a Cristo. Y estoy luchando porque sé que necesito a Cristo. Y Señor, ayúdame porque sé que te necesito, pero a la vez estoy luchando. Si te entrego mi vida, no te entrego mi vida. Ese es otro caso. Tenés que decirle a Dios, Dios, que quebrante tu voluntad y finalmente entregues tu vida a Cristo. Pero no hay esperanza para el que dice y levanta su puño contra Dios y dice, yo jamás entregaré mi vida a ti, Dios, y me va a ir bien igual a mí, como el faraón. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por el Evangelio. Señor, gracias te damos porque un día quebrantaste nuestros corazones. Fue lo mejor, fue maravilloso, Señor, porque este corazón con el cual hemos nacido es nuestro peor consejero, es el que nos conducía a la perdición eterna. Gracias por vencer nuestro propio pecado, Señor, porque tu palabra dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay justo ni aun uno, Señor. Todos se corrompieron. Padre, si somos salvos es por tu gracia. Es porque a pesar de nuestro pecado, Señor, nos quebrantaste y nos salvaste. Oh Padre, no sabemos el misterio de todo lo que involucra esta salvación, pero lo que sí entendemos es que somos salvos por tu voluntad y por tu gracia. Pero también entendemos que debemos arrepentirnos y creer en ti. Señor, si en esta mañana tú quisieras salvar a alguien aquí, Señor, sería tan precioso celebrar en medio de nosotros el milagro más grande cuando Dios transforma un corazón, la cirugía más maravillosa. Ningún doctor de este mundo puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, de un corazón que ama al pecado a un corazón que ama a Dios. Oh Señor, quisieras en tu gracia concedernos salvación en esta mañana. Quizás alguien que está escuchándonos por la web que necesita a Cristo. Padre, y tu pueblo en esta mañana te ruega por favor que nos ayudes a ser dóciles, humildes, a oír, a obedecer, porque tú eres nuestro Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.